El rugido del dragón. Capítulo 6. Orgullo. 276 Cajoanna. Un reino casa a su heredero con la hija de su sirviente. Esas fueron las palabras que Aerys había usado para rechazar el compromiso propuesto por su esposo entre el príncipe heredero Rhaegar y su hija Cersei. Joanna Lannister no olvidaría la alegría que flotaba en los ojos del rey por tener este poder sobre Tywin. Al poder rechazarlo, humillarlo dentro de su propio castillo con la presencia de sus abanderados y su familia. La audacia de Aerys la sorprendió incluso a ella. Sabía que estaba resentido y malhumorado con Tywin y sus logros, pero no lo creía capaz de un desaire tan deliberado contra el hombre que le había servido fielmente como su mano durante casi 15 años. Esas resultaron ser las palabras de despedida del rey a Tywin cuando se canceló la fiesta que se había planeado para celebrar el final del torneo, y el grupo real marchó rápidamente de la roca para hacer el viaje de regreso a desembarco del rey. Eso había sido hace más de una hora. Tywin había decidido entonces reunir a sus hermanos en su solar para informarles de lo sucedido y planificar su respuesta. Es un ultraje. Tijet enfatizó su frustración golpeando la mesa con el puño cerrado. Un insulto a nuestra familia. Tenía razón, Tijet, respondió Gerion, sonriendo mientras hablaba. Todos somos humildes servidores de la corona. Tijet frunció el ceño hacia su hermano menor. Somos la casa Lannister. Se golpeó el pecho, donde un león dorado rugiente estaba estampado en su jubón carmesí. No somos una casa ordinaria. Su esposo aún no había hablado desde que les había dado la noticia. Estaba quieto y silencioso, como una estatua sentada. Este era su camino. Escuchar a los demás, escuchar sus argumentos, sus razones, tamizar tranquila y rápidamente sus ideas, examinar el mérito de ellas para proyectar el éxito de ellas, todo sin decir una palabra. A través de su silencio, Joanna no se dejó engañar por el estoicismo de su marido. Su rostro parecía tallado en piedra, negándose a mostrar el impacto que la negativa del rey había tenido en él, pero Joanna podía verlo. Conocía a su esposo lo suficientemente bien como para leer las señales que había ahí. La forma en que apretó los labios, la tensión de la mandíbula, el tono de sus ojos verdes, la forma en que juntó los dedos sobre la mesa. Todos los cuales eran sutiles, pero reveladores indicios de la sorpresa, el disgusto e incluso una pizca de vergüenza personal de su esposo por cómo Aerys había hablado tan cruelmente sobre su familia. Sabía que él negaría este último sentimiento con toda la intensidad y ferocidad de un león. Nada significaba más para Tywin que su familia y su legado, y Aerys había escupido el nombre de Lannister con su cruel rechazo. Era particularmente espinoso cuando se trataba de insultar el nombre de la familia. Después de todo, él había sido testigo de lo peor durante el reinado de su padre, y ella sabía que él había jurado asegurarse de que la casa Lannister nunca más llegaría a tales profundidades de burla. Un voto que hizo que Tywin arrastrara su nombre de regreso a la gloria a través de la sangre y el dolor, y sobre los cuerpos de Tarbex y Rhaenys para reafirmar su lugar dentro de los 7 reinos. Solo para que su arduo trabajo fuera burlado por el mismo rey que sirvió, y una vez lo llamó amigo. Una broma cruel, pensó Joanna, y una que su marido no se merecía. No era solo la reacción de Tywin lo que ocupaba su mente, sino también la de su hija. Joanna sabía cuánto deseaba Cersei ser reina. Debido a una promesa que le hizo cuando era más joven, que se casaría con el príncipe heredero y sería la próxima reina. Diciéndole que se merecía nada menos que una corona sobre su cabeza. Palabras, deseaba que su esposo hubiera consultado con ella antes de llenar su cabeza con promesas tan peligrosas. Ya no era inofensivo. Ahora, le correspondía a Joanna tratar de lidiar con las consecuencias de la decisión del rey no solo con Tywin, sino también con Cersei. Un asunto a la vez, se recordó a sí misma. Deberías renunciar, Tywin, imploró Tijet a su hermano, deja que el rey encuentre un nuevo sirviente. Escupió la última palabra. No te apresures, Tijet, advirtió Kevan a su hermano menor. Aerys no aceptaría amablemente la renuncia de Tywin, le dirigió una mirada a su hermano mayor, ni siquiera lo aceptaría. Tijet frunció el ceño ante el acercamiento de Kevan. ¿Quieres que no hagamos nada? Cruzó sus musculosos brazos sobre su grueso pecho. Yo no dije eso, respondió Kevan pacientemente. Haría que fingiéramos que no pasó nada, señaló Gerion con ironía. Kevan frunció el ceño. No finjas ni olvides lo que el rey le dijo a Tywin y no a nuestra familia. Al sentir más disputas improductivas por delante, Joanna decidió adelantar su voz por primera vez. Aerys es inconstante y tonto. No se anduvo con rodeos cuando se trataba del hombre que insultaba a su familia. Rey o no. Es miope. Se volvió hacia su esposo para ver que tenía toda su atención. Tenemos que pensar en grande, cariño. ¿Qué quieres decir, Joanna? Ese era Kevan, pero conocía lo suficiente a su prima y a su esposo para saber que en reuniones como estas, Kevan a menudo expresaba lo que Tywin estaba pensando o lo que quería que se dijera en voz alta. Su esposo puede estar callado, pero eso no significa que no entendió su punto de vista.
Aerys hizo el primer movimiento, explicó Joanna, un error garrafal por orgullo y animosidad dirigido a Tywin. Ella no era de las que se refrenaban la lengua. Es nuestra jugada. Él nos rechazó. Entonces, le quitamos una de sus opciones. ¿Opciones? Tijet se rascaba la barba incipiente que le cubría la barbilla. Creo que nuestra dulce Joanna se refiere a una novia. Le guiñó un ojo Gerion, o para ser más específicos, una de las novias que nuestro rey consideraría para su precioso príncipe. Lo sabía, gruñó Tijet, mirando al hermano menor de Titus Lannister, quien recibió la mirada con una sonrisa, antes de levantar su copa para brindar por él y beber. Para Jaime, la voz de Tywin era suave, pero atrajo la atención de todos, ya que todas las cabezas se volvieron hacia él, cuando el señor de Casterly Rock hizo que su voz se escuchara por primera vez. Sí, le sonrió a su esposo, complacida, pero no sorprendida de que él estuviera siguiendo su lógica. Eliminamos una de sus opciones para presentar mejor a Cersei en una futura propuesta. ¿Pero quién?, preguntó Kevin. Joanna ya tenía una respuesta para eso, princesa Elia Martell. ¿La princesa dorniense? Tijet arrugó la nariz, sin ocultar su disgusto por los dornienses. Una reacción común en gran parte de Poniente, ya que los dornienses eran poco amados o considerados fuera de sus tierras. ¿Una princesa para Jaime? Gerion se rió entre dientes. Será como una de las historias que le conté cuando era más joven. Recostándose en su asiento, los ojos verdes brillando divertidos. Los Martell son una casa respetable y poderosa, dijo Kevan en un raro momento que mostró más su perspectiva que la de Tywin. Sin embargo, no eran sus opiniones o reacciones lo que quería, sino las de su marido. Sus ojos estaban en él mientras daba su respuesta. Alerta y lista para descifrar cualquier parpadeo de movimiento que apareciera en su rostro o reflejo en sus ojos que pudiera ayudarla a saber lo que su marido pensaba del matrimonio. Explícate. La orden de una sola palabra de Tywin fue un alivio y un estímulo para ella porque significaba que él lo estaba considerando. Una orden a la que no se inmutó ya que estos eran puntos que había estado considerando durante años. Una coincidencia en su mente desde que Jaime y Cersei eran bebés recién nacidos. Comenzaron como conversaciones entre ella y su querida amiga, la princesa gobernante de Dorne, Maria Martell, la madre de Elia. Y han continuado con el hijo de Maria, y príncipe de Sunspear, Doran. Aerys es un hombre orgulloso, comenzó. Él piensa muy bien de su familia y no permitirá que cualquier casa se case con los Targaryen. ¿Pensarías que él consideraría un Martell sobre nosotros? Tijet se burló. Sí, Joanna tomó con calma el despido de su prima. Ella no le reprochaba su punto de vista. Tijet era un soldado, no un erudito. No era alguien que entendiera la política y las intrigas, sino la lucha y el manejo de la espada. La casa Martell tiene sangre Targaryen en sus venas. Aerys se casó con su hermana y tratará de mantener la sangre pura. Se volvió hacia Tywin para disputar esta afirmación. No lo hizo. ¿Qué saca la casa Lannister de esto? Kevan preguntó. Parece que nuestros motivos son simplemente robarle a Rhaegar un rival de Cersei. Él le envió una mirada inquisitiva. ¿Cómo nos hace esto más fuertes? Joanna resistió el impulso de sonreír ante la pregunta de su primo, sabiendo que no era de él, sino de Tywin. Miró hacia su esposo para verlo mirarla con una mirada impasible, ojos verdes salpicados de oro, pero eso no la molestó. Ella le envió una pequeña sonrisa y un guiño y vio que sus labios se torcieron en respuesta antes de volverse hacia Kevan para responder a su pregunta. Lord Tyrell es un hombre ambicioso, y el dominio es uno de los reinos más fuertes, observó Joanna. Una alianza con Dorne, un antiguo rival de la casa Tyrell, haría bien en mantenerlos a raya, frenar su influencia y darles a ellos hacen una pausa. Un pacto entre Westerlands y Dorne dejaría el dominio repentinamente expuesto y vulnerable en sus fronteras norte y sur. De ninguna manera poseía una mente militar o un ojo para la estrategia, pero sabía que sus observaciones tenían sentido para los demás. Joanna pudo ver cómo consideraron su punto. Tijet, el caballero marcial asintió ante su pensamiento como si viera la sabiduría de poder controlar una región tan poderosa como el Reach antes de que pudiera convertirse en una amenaza para ellos. Kevan parecía pensativo como si estuviera imaginando los mapas en su mente, imaginando sus palabras y los movimientos de todo. No sé qué codicia más Lord Tyrell, si poder o comida, se rió Gerion. Incluso él reconocería esta alianza como algo que tendría que hacerle considerar cuidadosamente sus movimientos, finalizó Tijet. Exactamente, Joanna se alegró de que pareciera ganarse a algunos de ellos. Miró a su tranquilo esposo, estaba segura de que sus puntos eran los que él ya había considerado cuando abordó la alianza. Después de todo, su esposo se ocupaba de la política y la estrategia todo el tiempo, y su mente, naturalmente, iría a esos asuntos cuando se le presentaran alianzas. Sopesar el valor de ellos antes de decidir que era algo a considerar o pasar. La influencia de Reach en la capital crece, observó Tywin.
Sus ambiciones no se pueden saciar fácilmente. Chasqueó la lengua, un linaje que desciende de mayordomos, que se creen dignos de oro y gloria más allá de su sangre. Tamborileó con los dedos sobre la mesa. Pueden desplegar la fuerza más grande, señaló Tijet, con una mirada amarga como si le doliera admitir que sus fuerzas eran superiores. No te olvides de la flota Reduine, añadió Gerion, mirando su copa de vino, ni de su vino. Tomó un sorbo de su copa. Muy buen vino, chasqueó los labios, luciendo más divertido que preocupado por esta conversación. Tywin le dirigió a su hermano una mirada de enfado que Gerion pareció detectar y luego abandonó con una sonrisa fácil antes de servirse más vino. Bromea, porque no puede soportar estar a la sombra de su hermano, pensó Joanna, observando las interacciones entre los hermanos. Kevan aceptó su papel y se quedó contento a la sombra de su hermano. A Tijet le molestó, tratando de demostrar su valía a través de su habilidad con las armas, una tarea que ha logrado, ya que se le considera un guerrero feroz. Gerion trató de ignorarlo, de mostrarse indiferente, eligió bromas y sonrisas para tratar de demostrar que no le importaba. Los Tyrell intentarán atraer a uno de los suyos para atraer al rey y aceptarlo como esposa para su hijo, observó Kevan. Aerys no considerará a los Tyrell, les recordó Joanna. De acuerdo, dijo Tywin en voz baja, y nosotros tampoco. Joanna sabía que su esposo sentía poco amor por la casa Tyrell. Los guardianes del dominio descendieron de mayordomos, ascendidos más allá de su posición, y Aegon el Conquistador los nombró señores de Alto Jardín. Un desaire que todavía tiene a muchos de sus abanderados sirviendo de resentimiento. Sin embargo, su creciente riqueza y poder no podían ser ignorados, y sabía que era algo que Tywin también había notado, reconociéndolos como una amenaza potencial para la posición de House Lannister dentro de los Siete Reinos. Una posición que Tywin había cimentado sobre los huesos de las casas Renly y Tarbeck. Los Tyrell no serían considerados debido a su historia. Entonces, ¿por qué no con su rival, la casa Martell? Quien se jactó de un linaje rico y orgulloso con una historia histórica que incluía fuertes lazos de sangre con la casa Targaryen. Después de todo, las alianzas no se trataban solo de fortalecer los lazos, sino también de debilitar a los rivales potenciales. ¿Qué hay de nuestra hija?, preguntó Tywin, después de unos segundos de silencio mientras consideraba la oferta. Le traemos la pareja a Aerys nuevamente, respondió Joanna, ya que pronto aprenderá que no puede encontrar una mejor pareja que Cersei en nuestra casa. ¿Y si le ofrece arregar a la princesa? Kevan puso ahí. Dorne no romperá el compromiso con nuestra familia, dijo Joanna sin dudarlo, consciente de las miradas extrañas que estaba recibiendo de los hermanos de su esposo, quienes probablemente la consideraron tonta con su declaración, pero ella lo sabía mejor. Joanna sabía cuánto significaría este pacto para la difunta princesa de Dorne, la madre de Doran y Elia. En los últimos días, Joanna observó lo bien que se llevaban Jaime y Elia. Si la princesa dorniense estaba a favor de la unión, lo que Joanna creía que estaba, entonces sabía que el príncipe Doran dudaría en romper con el amor que sentía por su hermana. A pesar de la tentadora oferta que podía hacerle la corona, Aerys no carecía de detractores, y no pocos nobles desconfiaban de su comportamiento errático. ¿Suenas confiado? Lo estoy. Joanna vio que su esposo levantaba la ceja derecha hacia ella, entendiendo la expresión y sabiendo que se lo explicaría cuando estuvieran solos. ¿Y si él rechaza nuestro partido de nuevo?, Gerion preguntó. Quiero decir que nuestro rey no siempre deja que la sabiduría gobierne cuando prefiere el despecho. El rey tiene otro hijo. ¿Príncipe Daeron? Kevan levantó las cejas sorprendido. ¿Es mejor que un caballero errante? Era la voz de Kevan, pero las palabras de Tywin. Ni siquiera tienes un meral como los anteriores príncipes Targaryen. Eso podría cambiar. Joanna mantuvo su respuesta y su tono lo suficientemente vago como para captar el interés de su marido. Ella logró ver cómo despertaba su curiosidad por la mirada que le estaba dando. Déjanos, ordenó Tywin con calma, sin apartar los ojos de su rostro. Kevan se levantó en silencio y obedientemente. Tijet gruñó pero se puso de pie, y Gerion se encogió de hombros como si no quisiera estar ahí de todos modos, agarrando su copa de vino mientras se iba. ¿Tienes algo en mente? Un toque de diversión en su voz. Las motas doradas en sus ojos verdes parecen brillar. Solo habló una vez que la puerta se cerró detrás de sus hermanos. Sí, respondió ella con una sonrisa. Levantó las manos, haciendo un gesto de que estaba escuchando lo que ella tenía en mente. El príncipe no tiene tierras, pero eso podría cambiarse, dijo. Podríamos cambiarlo. Vio un destello de comprensión en el rostro de su esposo, pero se mantuvo en silencio. Castamere. ¿Castamere? La voz de Tywin era suave y áspera. Sí, perseveró Joanna a través de los amargos recuerdos de su marido. Un abanderado de Targaryen para Casterly Rock. Sabía que la idea le sentaba bien a Tywin por cómo sus ojos se fijaron en ella.
Sus hijos con Cersei serían los mejores candidatos para los hijos de Rhaegar cuando se tratara de futuros matrimonios. La sangre de Lannister aún sería siéntate en lo alto del trono de hierro. Cersei merece ser reina. Puede que no lo entienda, Tywin, le dijo Hanna en voz baja, y se dio cuenta de que él también se había dado cuenta de esa parte de la verdad, y no le había gustado. Lo consideraremos, dijo finalmente, pero Rhaegar es nuestra primera opción. De acuerdo, ella estaba complacida de hacerlo. ¿Y qué hay de los esponsales entre Jaime y la princesa Elia? La comisura de sus labios se tiró hacia arriba lentamente. Puedo decir que esto tiene todo tu apoyo. Lo hace. No tenía motivos para mentir. Creo que es un buen partido. Tu razonamiento fue sólido, asintió Tywin, pero no dio más detalles sobre en qué dirección se inclinaba. Si eso no es suficiente, Tywin, hazlo por la felicidad de nuestro hijo. Para otros, tal súplica a Tywin Lannister haría que se burlaran y cuestionaran su inteligencia, pero no conocían a su esposo, como ella. Después de todo, fue la felicidad y el amor que sentían por otro lo que inspiró su matrimonio, no la obligación familiar. Una verdad por la que estaba agradecida, y que sentía que necesitaba recordársela a su esposo en ocasiones, especialmente cuando estaba demasiado consumido por la familia y el legado. Jaime estaría feliz y agradecido, continuó, es un mejor matrimonio político que el nuestro. Ella levantó una ceja hacia él como si esperara que él intentara desafiar la verdad en su declaración. Sería tal sacrificio para nuestra familia, para nuestro legado, ver a nuestro hijo feliz el día de su boda, amar a la mujer con la que se va a casar. Tywin tomó sus palabras en silencio, los ojos buscando su rostro, los labios formando una fina línea, una mirada de reflejo cubriendo su expresión. Después de unos latidos de contemplación tranquila, habló, prepararé un mensaje para el príncipe Doran. Cersei, nunca dejaré estas cámaras. Esa había sido la promesa de Cersei desde que le dijeron que su compromiso entre ella y su príncipe, Rhaegar, había sido negado. Si no puedo ser reina, no seré la esposa de ningún hombre. Una tormenta alimentada por su ira había atravesado sus aposentos, nada había escapado a su ira. Ella aulló cuando rasgó y tiró su ropa. Vasos, figuritas, habían sido arrojados y rotos y yacían esparcidos por el suelo. Las cortinas de su cama colgaban flácidas, desgarradas como si hubieran sido atacadas por una bestia salvaje. Que la roca tiemble en mi rabia. Mirando el daño que le había hecho a su habitación, no pude evitar sentirse complacida. Un pequeño consuelo a la injusticia que le habían hecho, pero no podía negar el orgullo de ver su ira desatada. Hablaba de su poder, y de lo terrible que podía ser su ira. Para su vergüenza, no fue ira lo que primero sintió al enterarse del compromiso desestimado, sino dolor. Cersei se frotó las mejillas manchadas de lágrimas, porque no quería ninguna evidencia persistente de la debilidad que sintió cuando le negaron su compromiso con Rhaegar. Se movió hacia el espejo roto en su tocador. Una parte del vidrio se había hecho añicos y se había acumulado alrededor de los muebles para parecerse a un charco de cristal. La parte inferior permaneció para que pudiera inspeccionar su apariencia, sin embargo, tuvo que agacharse para usarla. Las mejillas enrojecidas, los ojos hinchados y las lágrimas le devolvieron la mirada. Esta no soy yo, se alejó del reflejo con disgusto. Soy una leona, no una niña asustada. Ella curvó su labio en desafío hacia el reflejo de la cosa débil y vergonzosa que le devolvía la mirada antes de alejarse todos juntos. Los leones no lloran, le vino a la mente la voz fría y aguda de su padre. Una reprimenda escalofriante que la hizo estremecerse como si temiera que él hubiera venido a sus aposentos y la viera en ese estado de desgracia. Padre también dijo que yo sería reina, recordó, pero bien podría haberse burlado de ella. Cersei recordó cómo su padre sonrió la primera vez que le dijo que ella tenía 7 u 8 años, tomó su mano y le dijo, un día, serás la reina de los 7 reinos, luego apretó su mano. Fue entonces cuando sonrió. Nunca lo olvidaría, la lenta contracción de los labios antes de que se curvaran hacia arriba. Las motas doradas en sus ojos parecían brillar, mientras sostenía su mano entre las suyas. Ella le había devuelto esa sonrisa, sonriendo confiadamente, empapándose del afecto de su padre, saboreándolo mientras él se lo daba a ella y solo a ella. Era de ella, y nada ni nadie podía arrebatárselo. A partir de ahí, había sido su promesa, su secreto. Ahora, no es más que un recuerdo para ridiculizarla. Ella apretó los puños. Me prometiste el príncipe heredero. Cersei había querido gritarle a su padre. Yo iba a ser reina. Queriendo arremeter contra él después de tantos años de decirle y prometerle que su plan funcionaría, se casaría con Rhaegar y sería su reina. Pero, ¿dónde estaba? El padre ni siquiera había venido a decirle él mismo que el compromiso había sido rechazado. Ese deber había recaído en la tía Gemma. El padre se había encerrado en su solar con sus tíos y su madre. Le has fallado, susurró una voz fría, helando la ira latente que se había despertado en su pecho.
¿Por qué te vería? ¿Por qué querría? La voz fría siguió adelante con sus preguntas. No fallé. Ella quería gritar de vuelta. No tuve oportunidad. Cersei encontró su espalda golpeando la pared. Temblando, se deslizó al suelo, abrazándose las piernas y mordiéndose el labio, con los ojos llorosos. Cersei solo tuvo tiempo de parpadear para contener las lágrimas antes de escuchar la puerta abrirse, mirando hacia arriba a través de una cortina de rizos dorados para ver a su hermano caminando hacia ella. Cersei, dijo de nuevo, en voz baja y lleno de preocupación. Jaime, susurró, una neblina de tristeza arremolinándose en su mente. Estoy aquí. Se agachó frente a ella antes de envolverla en un abrazo. Se había olvidado de lo cálido que era, lo bien que encajaba en sus brazos, respirando su aroma, mientras le rodeaba con sus brazos. Sentir su aliento en la garganta fue suficiente para provocar un escalofrío de placer que le recorrió la columna vertebral. Una persona, dos corazones. Jaime sintió como si pudiera perderse en ese momento, en su abrazo. Todavía tengo a Jaime. Fue entonces cuando se apartó. ¿Qué es?, murmuró, no entendía por qué lo soltaba. Se abrazó a sí misma para protegerse del repentino frío que le invadió. No es nada. Se puso de pie abruptamente, un destello de conflicto bailando en su hermoso rostro, antes de sacudir la cabeza, saliendo de cualquier trance que parecía estar. Y yo no te he abrazado desde... Cersei no necesitaba que se callara torpemente para entender a qué se refería. Me enteré de lo que pasó. Raspó su bota contra el suelo. Lo siento, le ofreció su mano. Cersei no lo tomó. No soy la damisela débil, hermano. Se recogió el vestido y se puso de pie, ignorando su mano. Se compadece de mí, se dio cuenta, y eso le disgustaba. Soy tan fuerte y valiente como tú. Quería estallar, pero se contuvo, viéndolo frente a ella. No era consuelo lo que sentía atravesándola, sino ira. Habría venido antes, pero estaba con ella. La forma informal en que pronunció su nombre en su lengua fue algo amargo de escuchar para Cersei. Ella. Cersei repitió el nombre burlonamente, complacida de verlo fruncir el ceño. Así es, hermano, yo también puedo pelear. Sí, no dijo nada más. ¿Y ella es más importante que yo? Cersei espetó. ¿Tu hermana? Jaime no se encogió ni dio un paso atrás ante su ira, ni se acobardó como ella solía hacerlo. Ella va a ser mi esposa. Jaime no se molestó en ocultar su sonrisa o la forma en que sus ojos pareció encenderse ante su declaración. ¿Qué? Jaime sonrió ante su enfado. Aún no es oficial. Padre acaba de enviar un cuervo a Sunspear, explicó, pero padre me habló de eso, y madre habló con Elia. Esa sonrisa se derritió en una sonrisa. Esa sonrisa que él solía darle, solo para ella. Y ahora Cersei tenía que mirar, ya que estaba destinada a su preciosa y sencilla princesa dormirse. ¿Cómo podía ser feliz cuando ella era tan miserable? Se suponía que eran dos corazones, un cuerpo. El príncipe Doran cumplirá con los términos del padre, continuó Jaime, sin darse cuenta de la justa ira de Cersei. Ella estaba segura de ello. Se rió entre dientes. ¿Es por esto que estás aquí? Cersei gruñó. ¿Vienes a regodarte? Disfrutó de la mirada de confusión que brilló en su rostro. Realmente era un tonto, pensó. Ella puede tenerlo. Fui un tonto al pensar que podría reemplazar a Rhaegar. No, se recuperó. He venido a despedirme, Cersei. Se enderezó. El príncipe Daeron me invitó a la corte y mi padre lo aprobó. Me iré con él mañana. Sal. Cersei gritó, mirando a su alrededor para lanzarle algo a su estúpido hermano. Sus ojos se posaron en un jarrón, lo recogió y se lo arrojó a Jaime, quien se agachó cuando lo golpeó antes de estrellarse contra el suelo. Salir. Ahora está el dragón loco. Aerys hubiera querido como su buena hija, bromeó Jaime, sin molestarse por su ira. Fuera. Cersei aulló. Su indiferencia hacia su ira solo la alimentó, como encender un fuego ardiente. Yo también te extrañaré, dulce hermana. Se deslizó fuera de su habitación, antes de que pudiera encontrar otro objeto para tirar. Consiguió a su princesa, pero a ella se le negó su príncipe. Miró a la puerta por la que él se fue, su corazón latía como un tambor de guerra. ¿Dónde estaba la justicia en eso? ¿Dónde estaba la sabiduría? Ahora su hermano se marchaba para ir a la capital mientras ella estaba atrapada en el peñón. Debería ir a desembarco del rey. Allí era donde estaba su príncipe. Cersei sabía que si tenía tiempo con Rhaegar, podría hacer que él la deseara, que la amara, para convencer a su padre de los méritos de un partido entre ellos. Un golpe repentino en su puerta atravesó sus pensamientos sobre su futuro en la capital con Rhaegar. ¿Cersei? ¿Tyrion? Se sorprendió al escuchar la voz de su hermano al otro lado de la puerta cerrada, ya que ya era hora de acostarse. La puerta se abrió lentamente, la cabeza deforme de Tyrion asomó. Cersei, su voz suave y somnolienta. Se deslizó en su habitación, vestido con su traje de dormir rojo y dorado. Tyrion, ¿por qué no estás en la cama?
No podía dormir. Él no la miró a los ojos. Sus ojos estaban paralizados en el suelo, y yo me enteré de lo que pasó, dijo tímidamente. Quería asegurarme de que estabas bien. Levantó la vista hacia la última parte, ojos disparejos brillando con sinceridad. Oh, Tyrion. Su voz se quebró ante el amor y la preocupación que su hermano tenía por ella. A diferencia de Jaime, pensó con amargura, su gemelo estaba feliz de dejarla para la capital con su princesa. Hizo a un lado esos pensamientos exasperantes para poder concentrarse en su tierno hermano. Cersei cortó la distancia entre ellos para envolver a su hermano menor en sus brazos. ¿Quién hubiera pensado que fue al sostener a Tyrion en sus brazos que encontró algo de paz, sintiendo que el cansancio y la frustración se desvanecían? Me mimas, besó la parte superior de su cabeza. Él se rió. Soy tu hermano, le recordó, es mi deber. Cersei se rió. ¿Es así? Movió la cabeza arriba y abajo. Y es mi deber llevarte de regreso a tus aposentos. Cersei ignoró cómo hizo un puchero ante eso, antes de que mamá o papá descubran que te has estado escabulliendo. Agachó la cabeza, temeroso de ser atrapado especialmente por su padre. Fue solo esta vez. Lo sé, calmó la preocupación con un breve abrazo. No escucharán nada de esto de mí. Gracias. Él sonrió. Se preguntó si Jaime había sido lo suficientemente valiente como para decirle a Tyrion que los abandonaba para irse a la capital. Cersei aplastó la idea de preguntarle a su hermanito al respecto, no queriendo arruinar el estado de ánimo mencionando a Jaime. Ven, ella lo levantó del suelo. Es hora de ir a la cama. Se puso de pie, llevándolo. Y esta vez tienes que quedarte en la cama. Bostezó. Lo haré. Sé que lo harás. Estaban casi en su puerta cuando habló de nuevo. Serías una gran reina. Cersei sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas ante las alentadoras palabras de su hermano. Algún día, dijo en voz baja, sin saber si Tyrion la había escuchado o no. Ella salió de sus aposentos con él en sus brazos. Algún día.